quiero contarte en el día de hoy por qué nuestro interés de predicar la palabra una y otra vez, por qué insistimos, por qué el mensaje del Evangelio es expuesto una y otra vez, a pesar de las dificultades que se presenten, a pesar de muchas cosas. ¿Por qué ese fuego dentro de nosotros por predicar el Evangelio? ¿Y qué es en sí el Evangelio? Hoy quiero leerte un pasaje que está en el libro de Hechos. Ese pasaje del libro de Hechos habla de algo importante. Llévanos un poquito más atrás para que podamos poner todo en contexto. Acuérdate que la última parte fue que el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Los apóstoles vieron cuando Él ascendió al cielo, luego de haber resucitado. Y la orden que le dio el Señor Jesucristo a los apóstoles fue permanecer en Jerusalén y no moverse de allí, estar todos perseverando juntos hasta que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos. Así lo hicieron. Y si tú lees Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2, tú puedes ver cómo el Espíritu Santo de Dios descendió sobre las personas. El Espíritu Santo de Dios descendió sobre la gente que estaba allí orando unánime. Dice la Escritura que habían 120 personas allí más o menos, sin contar obviamente niños, mujeres y otras personas. Y el Espíritu Santo de Dios fue derramado sobre todos los que estaban allí. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque resulta que de ahí en adelante los apóstoles empezaron a realizar un trabajo muy importante y que fue la difusión de la palabra de Dios en muchos lugares. En medio de todo lo que estaban haciendo, ellos predicaban en muchos lugares, predicaban en casas, predicaban en las calles, predicaban en muchos sitios. Pero dice la palabra del Señor, que es lo que te voy a leer en este momento, dice la palabra de Dios que por causa de que ellos estaban predicando y predicando y predicando la palabra de Dios, les vino una oposición. Hoy tenemos que entender por qué cuando una persona predica el Evangelio, le viene oposición. O sea, ¿qué es lo que tiene el mensaje del Evangelio que hace que pareciera que está haciendo uno algo malo, ¿verdad? Que como que se le viniera a uno todo encima. Y las cosas adversas que podemos ver. Pero hoy te voy a explicar qué es lo que pasa, o sea, qué es lo que hay detrás de esa oposición y por qué el mensaje del Evangelio no puede dejar de ser predicado bajo ninguna circunstancia. Te voy a leer entonces Hechos capítulo 5, del versículo 17 al 42. El título de este pasaje dice, tratan de callar a los apóstoles. Escucha con atención. El sumo sacerdote y todos sus amigos del grupo de los saduceos se llenaron de envidia, así que arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los dejó salir y les dijo, vayan al área del templo y cuéntenle a la gente todo el mensaje de la nueva vida. Una vez oído esto, los apóstoles entraron al área del templo al amanecer y empezaron a enseñar. El sumo sacerdote y sus amigos llegaron y llamaron a los ancianos líderes de Israel para llevar a cabo una reunión de consejo. Después mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles, pero cuando los guardias llegaron a la cárcel no los encontraron. Entonces regresaron e informaron todo lo que habían pasado. Encontraron la cárcel bien asegurada y los guardias a la entrada, pero cuando entramos a la cárcel estaba vacía. Al oír esto, el capitán de los guardias del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron confundidos y se preguntaron en qué terminaría todo esto. Entonces alguien vino y les dijo, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el área del templo enseñando a la gente. Así que el capitán y sus hombres fueron y se los llevaron de vuelta. Los soldados no usaron la fuerza porque temían morir apedreados por el pueblo.
Los soldados llevaron a los apóstoles ante el consejo y el sumo sacerdote les dijo: les advertimos que dejaran de enseñar acerca de ese hombre, pero claro, siguen en las mismas y han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas. Ustedes están tratando de echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pero Pedro y los otros apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los seres humanos. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, pero ustedes lo trataron como a un criminal. Lo mataron con violencia colgándolo en un madero. Dios le dio el gran honor de sentarse a su derecha, porque ha decidido que Jesús sea nuestro líder y salvador para hacer cambiar la manera de pensar y de vivir de Israel y para perdonar sus pecados. Nosotros somos testigos de esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a todos los que lo obedecen. Al oír esto se enfurecieron tanto que empezaron a planear cómo matar a los apóstoles. En la reunión está un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley respetado por todo el pueblo. Él se puso de pie y pidió que retiraran por un momento a los apóstoles de la reunión, diciendo: israelitas, tengan cuidado con lo que les van a hacer a estos hombres. Recuerden lo que pasó con Teudas. Él decía que era un hombre muy importante y reunió como 400 hombres. Sin embargo, a él lo mataron. Todos los que lo seguían se dispersaron y no pasó nada. Después un tal Judas vino de Galilea en la época del censo y él también reunió un buen número de seguidores. Con él sucedió lo mismo, lo mataron y sus seguidores se dispersaron. En este caso les aconsejo que se alejen de estos hombres y los dejen en paz. Si su plan es de parte de los hombres, fallará, pero si es de parte de Dios, ustedes no podrán detenerlos y resultarán peleando contra Dios. El consejo estuvo de acuerdo con Gamaliel, así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Luego los dejaron ir. Los apóstoles se fueron de la reunión del consejo, contentos de tener el honor de sufrir por causa del nombre de Jesús. Diariamente en el templo y por las casas, los apóstoles continuaban enseñando y anunciando las buenas noticias de que Jesús es el Mesías. Amén. Entonces, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Está hablando acerca de una misión, de una responsabilidad, de una comisión que Dios les había dado a los apóstoles. ¿Y cuál era esa misión? Esa misión precisamente era la de predicar el mensaje de salvación. Les hablo acerca de esto porque siempre que se predica el mensaje del Evangelio, cuando se predica como debe de ser, obviamente, hay oposición. Siempre hay oposición. ¿Qué es la oposición al Evangelio? La oposición al Evangelio es aquella que sufrieron los apóstoles. Les amenazaban que no predicaran de Jesús, les amenazaban que no hablaran del camino de la salvación, o si no los encarcelaban, los azotaban, y una serie de cosas. Los querían intimidar. El mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, es un mensaje que en sí mismo trae oposición, precisamente por lo que significa, por lo que trae, por lo que contiene. Mire lo que les dicen los del consejo, los ancianos líderes de Israel. Les dice: les advertimos que dejaran de enseñar acerca de ese hombre, pero claro, siguen en las mismas y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Mire que los mismos gobernantes de Israel, los mismos gobernantes de Jerusalén se oponían a la predicación del mensaje del Evangelio. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice la Escritura que cuando una persona ataca a un predicador de la palabra, cuando alguien conspira para que no pueda darse el mensaje del Evangelio, el enemigo en sí no es esa persona. El enemigo verdadero es la fuerza espiritual que está detrás de esa persona. Es Satanás el verdadero enemigo. Y es Satanás, es el diablo, el que inspira a la gente para atacar
al que esté predicando la palabra. Por eso ustedes saben y han visto que cuando una persona se para a predicar en los parques, en los lugares públicos, es común ver cómo se le acercan para tratar de agredirle, o le gritan, o se hacen a un lado simplemente haciendo bulla, haciendo ruido. Muchas veces hemos visto aquí personalmente, durante la predicación de la palabra, que en algunas épocas antes habían ese tipo de cosas. ¿Recuerdan? Que habían personas que se hacían aquí hasta con cabinas de sonido, aquí al pie, a hacer sus cosas, otros en su recreación gritando, brincando, o pasaban personas gritando, insultando. Entonces uno sabe quién es el que está detrás de todas las personas que atacan la predicación de la palabra. ¿Quién está detrás realmente? Es Satanás. De nuestros enemigos no son las personas que se levantan contra la predicación del evangelio. Los verdaderos enemigos son los demonios, son los espíritus inmundos que inspiran a la gente para que ataquen al predicador. Es por eso nosotros no contendemos con nadie. Obviamente que si se viene una agresión ya física o algo, pues para eso está aquí, gracias a Dios, cerca la policía, para que intervengan lo que tenga que hacerse. Pero en los tiempos de los apóstoles era mucho más complicado, porque en los tiempos de los apóstoles el mismo gobierno atentaba contra el derecho que ellos tenían, la delegación que Dios les había dado de predicar el mensaje de la palabra del Señor. Hoy en día pueden haber, y los hay, personas de gobierno que no están de acuerdo con el mensaje del evangelio y encubiertamente pueden hacer cosas como lo han hecho, pero no pueden hacerlo directamente porque gracias a Dios en nuestro país hay libertad de culto. Pero sí, cada uno de ustedes, los que ha venido reuniéndose con nosotros semana tras semana, han sido testigos de que sí hay oposición, ¿verdad? Sí hay oposición al evangelio. Hay gente que está interesada en que no se predique la palabra. ¿Por qué el interés de sabotear la labor de la predicación de la palabra? ¿Qué es lo que tiene este mensaje? Ustedes ven que aquí se puede parar una persona a decir chistes obscenos. Aquí pueden andar personas haciendo otro tipo de espectáculos o tocando música de carrilera, esa música de cuerda. El brujo que se hacía allá en la esquina, ¿se acuerdan? A poner el muñequito a fumar y todo eso. ¿Y por qué no le dicen nada? ¿Por qué nadie se levanta? ¿Por qué nadie lo ataca? Porque les digo una cosa, porque el mensaje del evangelio tiene el poder de transformar el corazón de la gente. Y al diablo no le conviene eso. ¿Qué le conviene a Satanás? Que la gente que acude a los parques, como en este caso, la gente que acude a los parques, usted viene, se sienta y de repente hay aquí alguien que esté hablando del mensaje del evangelio. Y usted no lo sabía, no lo esperaba, sin embargo el mensaje comienza a tocar su corazón y comienza a hacer algo. Y eso al diablo no le gusta. Porque si algo quiere Satanás, es que la gente siga esclava del pecado. Es que la gente siga subyugada al poder del pecado. Pero cada que tú escuchas el mensaje del evangelio, ese mensaje te hace libre, ese mensaje te sana, te restaura, te libera, ese mensaje te da vida, te da esperanza, te da gozo, te da sanidad, te da salvación. Por eso es el interés de sabotear. En aquel tiempo, el Consejo de Ancianos de Israel, que eran los gobernantes en aquel tiempo, no querían que los apóstoles predicaban, porque si los apóstoles seguían predicando, la gente se volvía cristiana y dejaba el judaísmo, o sea, la religión oficial que había en ese tiempo. Entonces, por eso, cuando la religión tradicional, por ejemplo, ve que la gente se está yendo, una de las cosas que han hecho a lo largo de la historia ha sido precisamente tratar de impedir la predicación del evangelio. No que se pare un cura aquí, no. O que se pare un gobernante aquí, no prediquen, no. Otra manera puede ser enviar gente a que sabotee. Otra manera puede ser tratar de que las cosas no se puedan hacer de una u otra manera.
Entonces ese es el interés de sabotear la labor, de sabotear la predicación del mensaje, porque no hay otro mensaje que cambie el corazón del hombre como lo hace la palabra de Dios. No hay otro mensaje. El Señor nos ha dado la orden de predicar y quiero explicarles esa orden que Dios nos dio. Miren lo que dice el versículo 29. Dice, pero Pedro y los otros apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces fíjese usted, los gobernantes de Israel le ordenaron a los apóstoles que no predicaran. Pero ¿qué les dijo Jesús antes de ascender al cielo? Que prediquen, ¿verdad? Entonces ellos tenían que decidir a quién vamos a obedecer, a Dios o a los hombres. Y cada persona que predica el evangelio en las calles, en medio de los acosos, los sabotajes y todo lo que se levante contra ellos, tienen que pensar, o le vamos a obedecer a los hombres o vamos a obedecer a Dios. ¿Por qué es tan importante que el mensaje de la palabra no se deje de predicar? Miren lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. El apóstol Pablo hace una afirmación. El apóstol Pablo también fue muy perseguido y él predicaba en las calles, predicaba en las plazas. En Atenas, en Hechos capítulo 17, habla del apóstol Pablo que estaba precisamente en la plaza principal de la ciudad, hablándole a las multitudes que pasaban, como en este caso estamos nosotros aquí. Y dice el versículo 17, Pablo dice, nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos. Por medio de Cristo hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. ¿Qué quiere decir? De que Pablo no estaba dispuesto a predicar un mensaje que se acomodara a la gente, que le agradara a la gente. No, Pablo decía, nosotros tenemos que predicar el mensaje del evangelio tal y como es. Así no le guste a la gente. Y si usted mira el libro de Hechos, muchas partes y muchos pasajes del libro de Hechos hablan de las persecuciones contra el apóstol Pablo, hasta el punto que lo buscaban para apedrearlo, y él tenía que escurrirse por allá por otros lugares. Entonces, miren que el mensaje del evangelio siempre ha sufrido oposición. La gente piensa que cuando están predicando el evangelio y se levanta alguien contra el predicador, la gente piensa que, claro, se levanta porque Dios, ahí no está el respaldo de Dios. No, antes por el contrario, la evidencia de que el mensaje es verdaderamente, que viene de Dios, siempre se va a presentar oposición. Ahora, ¿qué es lo que causa, por qué es necesario que se predique el evangelio a las personas? ¿Por qué es necesario que se dé este mensaje de salvación? ¿Y por qué este mensaje de salvación no lo voy a cambiar, ni voy a dejar de predicarlo? Le voy a decir entonces por qué. Primero que todo, el regreso del Señor Jesucristo está cerca. El regreso del Señor Jesucristo está cerca. Por eso no podemos dejar de hablarte acerca de este hecho, que es un hecho real. Jesucristo viene pronto y Él vendrá buscando a su pueblo, no buscando la congregación tal, buscando a su pueblo. Hay una diferencia muy grande entre el pueblo de Dios y la congregación tal. Porque una persona puede asistir a una congregación, a una denominación o lo que sea, pero si esa persona no está verdaderamente arrepentida y no tiene una comunión verdadera con Dios, no es pueblo de Dios. Así vaya a un culto, así vaya al lugar que sea. Entonces Dios vendrá, el Señor regresará por su pueblo. Entonces está claro eso. Y yo lo creo, y yo lo sé porque la Escritura lo dice. La palabra de Dios lo dice. Y el deseo de Dios es que tú que estás aquí escuchando el mensaje de la palabra, puedas creerlo, puedas aceptarlo y puedas tomar una decisión en el día de hoy.
porque el regreso del Señor Jesucristo está cerca. ¿Y qué sucederá cuando el Señor Jesucristo regrese? Pues bien, la palabra del Señor habla en 2 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 16 en adelante. Habla la palabra del Señor precisamente, primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, habla precisamente el apóstol Pablo de lo que sucederá cuando Él venga. Habla que nosotros nos encontraremos con Él en las nubes. Habla de que Él descenderá. Y en Apocalipsis habla acerca del juicio que viene sobre las naciones. Es un juicio al que ni tú ni yo podemos escapar. Ningún ser humano podrá evadir el día del juicio, porque seremos escudriñados. Porque en los libros de Dios están escritas todas las cosas de nuestros actos, nuestros hechos. Y hay otro libro que dice en Apocalipsis 20, del 11 en adelante, hay otro libro que se llama Libro de la Vida, donde están escritos los nombres de aquellas personas que son pueblo de Dios, que se arrepintieron de corazón, que se apartaron de pecado y que cada día buscan agradar a Dios en este camino maravilloso que se llama el Evangelio, el camino de Dios. Entonces, por eso no podemos dejar de predicar el mensaje del Evangelio en las calles y en todos los lugares. No podemos dejar de hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque su regreso está cerca. Y porque sería triste, miren, sería triste aquel día cuando el Señor aparezca, cuando sea el día del juicio, y que yo pueda ver personas que van al infierno, que se están condenando, personas a las cuales yo no les quise predicar la palabra, porque el día amaneció frío, porque estaba cansada, porque tal vez un día como hoy se pueden hacer muchas cosas, ¿cierto? Se pueden hacer muchas actividades, muchas cosas, pero el hecho de que tú estés ahí sentado, lo que estás demostrando con ello es que no hay nada más importante que Dios en tu vida. Y eso Dios lo ve, Dios está viendo. El hecho de tú estar ahí sentada, de estar tú ahí sentado, estás diciéndole a Dios con tu presencia que no hay nada más importante en tu vida que Él. Y que le crees. Estás haciendo un acto de fe, porque mucha gente te puede decir, ¿qué va? ¿Usted para qué vaya? ¿Para qué va a escuchar la predicación? ¿Para qué va donde esos evangélicos? Si nada, eso no es cierto, eso que va a regresar Jesús, eso que va que murió y que resucitó, no se debe lavar el cerebro. Mucha gente te puede decir eso, pero tú en tu corazón no sabes qué es, pero sabes que ahí está. Hay algo, una convicción tan fuerte en tu corazón, tú sabes ahí adentro, sabes que lo que te estoy diciendo en el Evangelio, lo que Dios habla en su palabra y lo que yo te estoy diciendo, que Jesús va a regresar y regresará pronto, tú lo sabes, es que tú lo sabes en tu corazón. Hay algo que hace parte como en tu conciencia, que te remueve y dice, sí, Él va a regresar, es verdad, Él va a regresar. ¿Qué será de mí cuando Él venga y me coja así, desubicado? Yo no quiero que me coja desubicado. Yo no quiero que me coja fuera de base. Quiero estar preparado, quiero estar preparada. ¿Verdad? Tú lo quieres hacer. Por eso estás aquí. Y por eso hay mucha gente de la que está aquí alrededor escuchando, que sabe en su corazón que esto es verdad. Tú sabes en tu corazón que Jesucristo está muy próximo a regresar. En ningún momento te estoy hablando de religiones. No te estoy diciendo que tienes que ir a tal lugar o meterte en la religión tal. Yo no te hablé de eso. Pero lo que sí te estoy hablando es que hay un día en que tú te presentarás ante Dios y tendrás que darle cuentas de tu vida. Tendrás que darle cuentas acerca de lo que ha sido tu vida, de las decisiones que tomaste. Tendrás que presentarte ante Él. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es mi deseo? Que cuando tú y yo nos presentemos ante Él, Él nos encuentre aprobados, seamos aprobados. En medio de su gran misericordia,
Aún algunos de los que están escuchando el mensaje en este lugar están pensando seguramente, yo no estoy preparado, yo estoy en pecado, estoy viviendo tal vez en adulterio, o estoy manejando negocios deshonestos, o tal vez dirán, no, yo estuve involucrado en violencia y soy responsable de la muerte de tal y tal persona, etcétera. Yo no sé cuál sea tu realidad, ¿verdad? No sé cuál es tu caso, pero déjame decirte que si estás en la Plaza Bolívar, no necesariamente aquí frente a mí, estás alrededor, y hasta allá está llegando este mensaje, porque el Señor permite que lo escuches, porque Él te dice que te ama, y te está dando la oportunidad para que tomes una decisión. Por eso es importante que tú y yo reconozcamos que el regreso de Jesús está muy cerca. Y cuando Él venga, Jesús no va a venir por imágenes, por estatuas hechas de madera y yeso. Cuando Jesús regrese, no va a venir a llevarse el aviso de la iglesia tal. Cuando Jesús venga, no va a venir por los equipos de sonido, el bafle, el bajo, la guitarra del grupo de alabanza de la iglesia tal. No, a Jesús no le interesa nada de eso. Él no va a venir por nada de eso. Él va a venir por ti y por mí. Él va a venir a buscarte a ti, a buscarme a mí. Todo eso es muy bonito. Los grupos de alabanza y todo lo que te digo, eso es muy bonito. Yo no estoy diciendo que sea pecado. Pero Jesús no va a venir a buscar los instrumentos de alabanza. Yo tengo un piano y tengo una guitarra. Aquí la tengo. Pero Jesús no va a venir a buscar eso. Él va a venir a buscar esa a mí, la que toca. Y no va a venir a buscarme para evaluar las canciones que me sé. A él no le interesa si me sé X o Y canciones de tal salmista. A él le interesa es si lo que yo estoy cantando, de verdad lo siento y de verdad lo vivo. Porque tú podrías cantarle a Dios muchas canciones, pero si tu corazón no lo siente, si realmente tú no eres coherente, eso ahí no tendría sentido. Entonces el Señor vendrá por su pueblo. Entonces por eso los apóstoles, póngale cuidado, los apóstoles, cuando dice la escritura que los azotaron y les dijeron, ustedes no vuelvan a predicar sobre ese Jesús, váyanse, pero que yo no los vea predicando. Les decía el consejo de los líderes de Israel, los despacharon. Y ellos todos aporreados se sacudieron y dice la palabra que inmediatamente salieron a seguir predicando el evangelio. Así lo dice la palabra. ¿Por qué era tan importante para los apóstoles no dejar de predicar este mensaje? Primero, porque el regreso del Señor Jesucristo es una realidad. Imagínense que si en aquella época ellos predicaban el regreso de Jesús y se había acabado de ir, ahora en este tiempo que han pasado más de 2000 años y que se han cumplido todas las profecías de las que habla la palabra, que eran tiempos que se estaban cumpliendo, que tenían que cumplirse y que eran las señales de que el regreso del Señor estaba cerca, ya se cumplieron todas. Si en esa época ellos predicaban que el Señor regresaba pronto, ¿cuánto más nosotros en este tiempo que ya estamos a las puertas de su regreso? Otra razón por la que los apóstoles no podían dejar de predicar la palabra es porque la mentira avanza con rapidez. En este tiempo existe más poder de engaño que el que había en la época de los apóstoles, porque se ha avanzado. Y tú entonces ya ves que aún hay tendencias religiosas que cargan la Biblia y que dicen que es de Dios, pero no lo son. La palabra de Dios habla que en los últimos tiempos, ya cuando el regreso del Señor estaba a las puertas, iba a ser difundida una gran mentira sobre el mundo. ¿Quién era el responsable de ello? El diablo. Acuérdense que Juan 8:44 dice que él es mentiroso y padre de mentira. Entonces mucha gente se iba
a desviar hacia doctrinas y cuestiones religiosas que parecían buenas y se acomodaban allí, pero en realidad no les conducían al arrepentimiento. De la mentira avanza con rapidez. Y hoy en día hay muchos que a ti te hablan de Dios. Hoy en día se habla de Dios en toda parte, pero el mensaje del Evangelio no necesariamente lo están dando como debe de ser. Cuando a ti te hablen de que no es necesario dejar el pecado, cuando a ti te hablen que tú puedes ser Dios, cuando a ti te hablen de una cosa o a la otra, o que te desvíen hacia intereses diferentes de lo que Dios había dicho, ese no es el verdadero evangelio. Y hoy en día hay mucha mentira, y hoy en día hay mucha gente que está cada vez más arrastrada hacia doctrinas erróneas, hacia lugares donde la gente no puede encontrar la salvación. Por eso es necesario predicar el evangelio. ¿Sabes qué he encontrado yo en este parque? Me he encontrado con personas que aman a Dios de corazón, con un corazón sincero, pero lastimosamente nunca han leído la Biblia. Y como nunca han leído la Biblia, no conocen verdaderamente el camino del Señor y andaban desviados y andaban por otros senderos raros, aunque amaban a Dios, pero habían sido mal orientados. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios es la única que te puede orientar en el camino de la verdad. La tercera razón por la que los apóstoles no podían dejar de predicar la palabra es porque el mundo está llegando a su fin. Tú lo estás viendo. El cambio climático, cada vez la proliferación de depravación sexual. Hoy en día ya hay películas, ya hay novelas donde el tipo se besa con el otro tipo. Hoy en día tú ya estás viendo cada vez cosas que se hacían a escondidas, ya cada día las hacen más directa y abiertamente a la gente. Tú estás viendo la depravación de esta sociedad. Estás viendo cómo la gente se asesina por intolerancia, solo porque le sube volumen a un equipo de sonido y sale el otro y lo mata. Por razones tan básicas, la gente se está dejando llevar de la ira y está cometiendo actos irracionales. La gente se vuelve, esta sociedad moderna se ha vuelto más irracional, se ha vuelto más intolerante y se ha vuelto más rebelde a Dios. La gente no hacía eso antes, lo hacían cubiertamente. El pecado siempre ha existido, pero cada día hay menos respeto hacia Dios y menos respeto hacia la gente. El que no respeta a Dios no respeta a su prójimo. Entonces estás viendo una sociedad depravada, estás viendo una sociedad intolerante, una sociedad que cada día se vuelve más mala. Se cumple o se cumplió ya la profecía que el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces cuando alguien no tiene amor por el prójimo, no le importa matarlo por cualquier cosa. Lo matan hasta por robarle una bicicleta. No importa el hogar que están dañando, los hijitos que están dejando huérfanos, no interesa. Mire, la solución no es como algunos políticos dicen, no, la educación. Esa no es la solución. Tú puedes ver, creo el año pasado fue el caso de ese arquitecto o ese ingeniero que era más preparado que un cumis y no tenía a esa niña ahí violada y asesinada en el apartamento. Entonces, el problema aquí no es de educación académica. El problema aquí es de falta de temor de Dios en el corazón. El estudio no va a suplir los valores morales que una persona debe tener. Y el verdadero sistema moral que hace que el hombre respete a su prójimo viene necesariamente de Dios. El hombre es incapaz de hacer algo perfecto. El hombre no tiene, ser humano, nosotros los seres humanos somos imperfectos. Nadie tiene la capacidad de hacer algo perfecto, pero Dios sí lo puede hacer. Entonces el mundo está llegando a su fin. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice, el mundo está llegando a su fin.
Eso es una declaración que hace el apóstol Juan. El mundo está llegando a su fin. Lo podemos ver. Hace pocos días tuve la oportunidad de ir a un lugar de páramos, donde se supone que hay lugares altos que deberían de estar cubiertos de nieve, depósitos de nieve. Hoy en día uno va y son montañas, casi como ir al valle. El mundo está llegando a su fin. El mundo está llegando a su fin. Entonces tú tienes que entender, el Señor Jesucristo está próximo a regresar. Su regreso está ya muy cerca. Hay un poder de mentira impresionante, por eso tú tienes que perseverar en la palabra de Dios. Lo tercero, el mundo está llegando a su fin. No te aferres tanto a las cosas de este mundo. Hay gente que no busca del evangelio, que porque tiene su amante, su querida, y no la quiere soltar. ¿Y qué? Cuando venga el Señor, ¿para dónde se va tu amante, tu querida? ¿Qué va a pasar con tu situación adúltera? Todo eso se va a ir a la basura. A todo lo que te aferres, a tu carro, tú no puedes salir de la casa porque no tienes con quién dejar la casa y por eso no pudiste atender el mensaje del evangelio, no pudiste salir a escuchar el mensaje del evangelio porque no tienes a quién dejar en la casa. En el fin del mundo, ¿dónde va a quedar tu casa? ¿Se va a ir contigo para el cielo? ¿Te la vas a poder llevar en un morral? ¿En una maleta? Todo lo que materialmente, todo lo que haya sido un obstáculo o todo lo que sea un obstáculo para tú acercarte a Dios, amores prohibidos, bienes materiales, amor al dinero, o engaños y mentiras, sea lo que sea, el día que el Señor regrese, el día que seamos juzgados, todo eso va a ser basura, y tú te vas a quedar así, como medio tartamudo delante de Dios, y no vas a poder decirle nada, te van a temblar las piernas, no vas a poder responderle. No vas a poder responderle, no tienes nada que decir. La verdad, no tendrías nada que decir. Y cuarta razón por la cual no podemos dejar de predicar el mensaje es porque es una orden, más allá de la voluntad de los seres humanos, más allá de la voluntad de un gobierno. Es una orden de Dios. Entonces el Consejo de Líderes Ancianos de Israel, los políticos, los gobernantes de la nación de Israel le dijeron a los apóstoles, les prohibimos que prediquen. ¿A quién se le va a hacer caso? ¿Al hombre o a Dios? Los apóstoles le hicieron caso a Dios y no dejaron de predicar. Y por eso yo digo desde este lugar, haga lo que haga el diablo, levante a quien levante, sea de gobierno, sea de quien sea, para tratar de impedir el mensaje, para tratar de impedir que se predique el mensaje, la palabra en las calles de esta ciudad, yo declaro frustrados sus planes, y nada impedirá que se predique el evangelio. Nada impedirá que se predique la palabra, porque nada impedirá que la voluntad de Dios se cumple. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú seas bendecido, que tú seas restaurado, que tu familia pueda recibir un milagro, que tu familia sea sanada, que tú seas bendecido, que tú puedas encontrarte con Dios, que puedas tener una verdadera relación con Dios más allá de una religión, sino una verdadera relación con Él. El Señor te anhela, el Señor te anhela tanto, y porque te anhela, Él descendió desde el cielo. El Señor Jesucristo descendió desde el cielo. Se despojó de su condición de Dios, se hizo hombre semejante a ti y a mí, para morir en una simple cruz, en una humillante cruz. Y Él dio su vida para darnos a ti y a mí vida eterna. La muerte que merecíamos pagar, el castigo que tú y yo merecíamos por ser pecadores todos perversos, Él cargó ese castigo sobre sí mismo, para que tú y yo tuviéramos vida, de manera tal que si alguno de ustedes, y si yo me arrepentía, teníamos la oportunidad de ser perdonados y de poder tener esa relación con Dios que Adán perdió en el huerto del Edén. Nosotros tenemos el privilegio más grande de que por causa de la muerte de Cristo podemos tener la oportunidad de volver a reconciliarnos con Dios. Para mí, eso es lo más maravilloso del mensaje del Evangelio. Y este es un mensaje que nunca se va a dejar de predicar.
A pesar de las oposiciones que hemos tenido para poder predicar en este lugar, porque muchas oposiciones se han levantado, muchos ataques se han recibido, han venido muchos ataques de diferentes maneras. Aquí pueden ver ustedes un ejemplo. Acá no se va a dejar de predicar. Nunca se va a dejar de predicar el evangelio, mientras el Señor siga dando esta orden. Es más, si el Señor regresara, qué bueno que nos encontrara todos aquí estudiando su preciosa palabra, mostrándole a Él: Señor, aquí estamos perseverando, porque dice la palabra en Mateo 24, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque no se trata de que tú seas buena persona una semana, de que tú te apartes de pecado los sábados y los domingos. Se trata es de que tú vivas una vida coherente, conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Invito a los que están aquí alrededor del parque, los que escucharon este mensaje, para que cerremos nuestros ojos. Vamos a hacer una oración en este día.